Botánica. La botánica es una rama de la biología que se enfoca en el estudio de las plantas y los vegetales. La botánica es una disciplina muy amplia que abarca muchos campos, desde la ecología y la biotecnología hasta la medicina y la agricultura. La botánica se enfoca en el estudio de las plantas desde diferentes perspectivas, como la morfología, la fisiología, la anatomía, la genética, la ecología y la taxonomía. La botánica también se enfoca en el estudio de las interacciones entre las plantas y su entorno, incluyendo los factores bióticos y abióticos que influyen en su crecimiento y desarrollo. La morfología es el estudio de la estructura externa de las plantas, incluyendo sus hojas, tallos, flores y frutos. La morfología es importante porque nos permite entender cómo se desarrollan las diferentes partes de las plantas y cómo se relacionan entre sí. La fisiología es el estudio de las funciones de las plantas, incluyendo la fotosíntesis, la respiración, la transpiración y la nutrición. La fisiología es importante porque nos permite entender cómo funcionan las plantas y cómo se pueden tratar las enfermedades. La anatomía es el estudio de la estructura interna de las plantas, incluyendo sus células, tejidos y órganos. La anatomía es importante porque nos permite entender cómo funcionan las plantas y cómo se pueden tratar las enfermedades. La genética es el estudio de la herencia y la variación de las plantas. La genética es importante porque nos permite entender cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra y cómo se producen las variaciones en las plantas. La ecología es el estudio de las interacciones entre las plantas y su entorno. La ecología es importante porque nos permite entender cómo los organismos interactúan con su entorno y cómo los cambios en el entorno pueden afectar a los organismos. La taxonomía es el estudio de la clasificación de las plantas. La taxonomía es importante porque nos permite organizar y entender la diversidad de las plantas. La biotecnología es el uso de organismos vivos o sus componentes para producir productos útiles. La biotecnología es importante porque nos permite producir alimentos, medicamentos y otros productos de manera más eficiente y sostenible. La agricultura es la ciencia y la práctica de cultivar la tierra y producir cultivos. La agricultura es importante porque nos permite producir alimentos para la población mundial. En resumen, la botánica es una rama de la biología que se enfoca en el estudio de las plantas y los vegetales. La botánica se enfoca en el estudio de las plantas desde diferentes perspectivas, como la morfología, la fisiología, la anatomía, la genética, la ecología y la taxonomía.